No sé qué opina Juan Ramón Rayo esa cerrazón del gobierno inicial a la hora de hacer algo tan simple como acopiarse de test masivos, como pedía las organizaciones comunitarias, la OMS. ¿Por qué se negaron a ello? ¿Y por qué no siguieron el ejemplo de países como Corea del Sur, Alemania? Y sobre todo Bueno, darles estos test rápidos a los profesionales sanitarios, ¿no? yo creo que se negaron, como sucedió con las mascarillas, básicamente porque fueron incapaces de garantizar el suministro, de aprovisionarse de tests y de mascarillas, y por tanto, en un contexto en el que no había tests ni mascarillas en España, el argumento era que no era necesario, que no eran tan importantes. Porque claro, si el gobierno, incapaz de comprar test y mascarillas en mercados internacionales muy tensionados, es verdad, hubiese dicho esto es imprescindible para salir de la pandemia, pero somos tan incompetentes que no somos capaces de traerlos a España, pues eso habría puesto de manifiesto nuevamente la total incapacidad de este gobierno para gestionar la crisis. Evidentemente, desde que a principios de marzo, incluso finales de febrero, Corea del Sur mostró que el camino a seguir era test masivos sobre la población para detectar rápidamente a aquellas personas que tenían el virus y poder aislarlas, y también detectar rápidamente a sus contactos y poder aislarlos, era el camino a seguir. A partir de ese momento, el gobierno tendría que haber acudido a los mercados internacionales y empezar a comprar test y mascarillas mucho antes de que otros países entraran en esa fase de la epidemia y por tanto se lanzaran todos de golpe a comprar en unos mercados que durante un tiempo, una temporada, no dieron abasto para suministrarlos. Pero eso, bueno, podríamos decir, ya es el pasado, ¿no? Ya son cuentas viejas, cuentas que habrá que saldar, pero no se pueden rectificar. El problema es que este error se está repitiendo a día de hoy. Este error se está volviendo a dar en un asunto fundamental. Y hoy mismo sale en la portada del País. Quiero decir que aquí ya ni siquiera va de sensibilidades ideológicas. Para que la desescalada se pueda hacer con garantías, es fundamental tener un ejército de rastreadores, de personas que estén vigilando, que estén controlando contagios y contactos de contagios, para poder aislar a los contactos como posibles contagiados por haber entrado en contacto previamente con una persona que se ha confirmado que está infectada, y por tanto poder aislarla y poder aislarlos y evitar que sigan expandiendo el virus. Pues bien, en España no hay rastreadores, pese a que hace meses, hace 2 meses ya, sabíamos que esto iba a llegar, sabíamos que íbamos a necesitarlos. Todavía hoy no hay organizada una infraestructura de rastreadores. Sin rastreadores estamos a ciegas, estamos desescalando a ciegas. Exactamente. La empresa con dirección desconocida multiplica por 10 sus ingresos gracias a los contratos con sanidad. La empresa fantasma, la que ella compra hisopos para el COVID-19, está en Suiza y se dedica a la moda infantil. Ya hay que recordar que los test rápidos se lo encargaron una empresa de productos eróticos, que eran test no homologados, a pesar de que el presidente del gobierno dijo que eran homologados y que encima no servían para nada. El segundo gran proveedor del gobierno está vinculado a los papeles de Panamá. Qué mal huele esto, ¿no, Juan Ramón? Bueno, a ver, a mí que una empresa esté en los papeles de Panamá en sí mismo tampoco es que me preocupe, pero desde luego cuando es una empresa que no parece que esté suministrando correctamente el material que se le encarga, pues ya sí que uno se empieza a plantear por qué están los papeles, si es para protegerse de la confiscación estatal vía impuestos o si es para desplegar otras malas artes de manera opaca. Veamos, el gobierno siempre ha tenido todo gobierno, pero este también, y de manera muy clara, ha tenido 2 grandes problemas a la hora de manejarse en los mercados internacionales. El primero es que los gobiernos no están habituados a comprar en los mercados internacionales, no digamos ya en mercados muy tensionados, pero en tiempos normales tampoco saben a quién comprar y a quién no, porque no tienen una red de proveedores habituales de confianza. Por tanto, como no se dedican a eso, saltar de golpe a comprar material que ni siquiera eran conscientes que había que comprar, pues les supone mucho quebradero de cabeza y mucha incapacidad para lograrlo. Por tanto, hay un problema de información que les lleva a equivocarse de manera reiterada. Más en el caso de España que de otros gobiernos, pero otros gobiernos también han metido la pata. No tanto como el español, pero también lo han hecho. Pero es que además los gobiernos tienen otro riesgo, tienen otro problema a la hora de gestionar nuestro dinero, a la hora de gestionar nuestras libertades. Y es que son fácilmente corrompibles. Los gobiernos acumulan tal cantidad de poder que muchas veces tendemos a pensar que ese poder lo utilizan para algo así como el interés general o el bien público,
cuando en realidad lo utilizan siempre para su interés personal. Un interés personal puede ser mantenerse en el poder, tratar de hacerlo todo, organizarlo todo para consolidarse en ese poder, pero también otro interés personal puede ser lucrarse mientras están en la política, o lucrarse cuando abandonan la política, o llevarse bien con determinados grupos empresariales, o llevarse bien o canalizar el dinero público a través de determinadas empresas pantalla. Y ese riesgo de corromperse, insisto, siempre está ahí. Y desde luego todo lo que vamos conociendo suena fatal. Obviamente requerirá de investigaciones mucho más profundas, pero que se esté comprando mal material sanitario muy caro a través de empresas no transparentes, a través de empresas opacas, pues lleva a la necesidad de plantearnos seriamente esa investigación y esas pesquisas. Vamos, Juan Ramón Rayo, con su bloque preferido, del cual es toda una eminencia, y yo siempre escucho atentamente sus previsiones, porque yo creo en el liberalismo y no en el comunismo. Y claro, vemos cómo hay titulares sobre economía que no invitan al optimismo. Solo 4 de cada 10 españoles mantendrán su nivel de ingresos tras superar la crisis del coronavirus. Montero ve difícil especificar cuándo se volverá a un crecimiento del PIB similar al de antes de la crisis del coronavirus. Estos mensajes del gobierno, ¿qué pretenden? Bueno, está bien que vayan contándonos la realidad, ¿no? Que dejen de engañarnos también en el plano económico. Pero a este respecto creo que sí que hay que tener muy presente, porque si no parecería como que el comportamiento de la economía española durante los próximos años va a depender del azar, va a depender de algo que escapa de nuestro control y que por tanto tampoco es responsabilidad del gobierno. Algo así como lo que nos han querido vender con la pandemia. Nadie lo podía saber. Esto es incontrolable, esto es mundial y dentro de lo que cabe pues lo hemos gestionado lo mejor que hemos sabido. Cuando la ministra de Economía, Nadia Calviño, habló la semana pasada de una recuperación en V asimétrica, este concepto que suena un poco raro, pero creo que es útil para entender el reto al que nos vamos a enfrentar a partir de ahora. Una recuperación en V asimétrica significa que la recuperación tendrá 2 fases. Una primera fase de reactivación muy rápida, esto es verdad, es decir, hay empresas que habrán sobrevivido a la crisis, que ahora no pueden entrar en funcionamiento y cuando se normalice la situación, pues volverán a producir. Entonces, pasar de 0 a 50 ya te proporciona un crecimiento muy rápido. El problema está en la otra parte del tejido empresarial que no ha logrado sobrevivir a esta crisis. Y aquí encontramos 2 tipos de empresas. Empresas que tienen un buen modelo de negocio, es decir, que son viables económicamente, pero que se han descapitalizado, el dueño se ha arruinado y no puede abrir, no puede levantar la persiana. Y luego empresas que, aunque pueden estar capitalizadas, es decir, a lo mejor el dueño no se ha arruinado, ya no son empresas que vayan a satisfacer necesidades post-confinamiento. Imaginemos aerolíneas. Pues si las aerolíneas van a volar mucho menos porque la gente no va a querer volar, pues a lo mejor son financieramente viables, tienen capital, pero no generan riqueza y por tanto tienen que reestructurarse. U hoteles. Habrá hoteles que podrán abrir, pero la cuestión es, ¿tendrán clientes? Y si no los tienen, pues tendrán que terminar cerrando o reestructurándose. Entonces, esas 2 empresas son las que van a ser problemáticas de cara a recuperar el nivel de actividad previo a la crisis. ¿Cómo acelerar esto? ¿Cómo acelerar la recuperación? ¿Cómo acelerar que estas 2 empresas vuelvan a generar riqueza? Pues las empresas viables sin capital necesitan inyecciones de capital privadas, necesitan ahorro interno o externo para poderlas poner en funcionamiento de nuevo. Y las empresas inviables necesitan reestructurarse para que podamos crear nuevas empresas distintas en otros sectores que sí sean viables. Y para ambas cosas necesitamos impuestos bajos y libertad regulatoria. Y este gobierno, el plan económico que nos está ofreciendo a medio plazo es muchos más impuestos y muchas más rigideces regulatorias. Y por tanto, y ya termino, la parte de la V, la segunda fase de la recuperación, va a ser muy aplanada si se aplican este tipo de políticas tan negativas. No va a ser una recuperación rápida, sino que va a ser un estancamiento persistente. De ahí que Montero diga que no sabe cuándo lo vamos a poder recuperar. Las previsiones que ha hecho el gobierno a la Unión Europea de esa caída del desplome tan grande del PIB, ¿son realistas
¿o no? Yo creo que se han quedado ya desfasadas. A ver, es cierto que existe un grado de incertidumbre muy grande y que por tanto es muy aventurado hacer pronósticos y también que los haga el gobierno. Creo que sería más razonable hacer, como el Banco de España, pronósticos bajo distintos escenarios. Puede pasar esto si las cosas van así, puede pasar lo otro si van de esta manera, o pasará aquello si pues, se ha agravado mucho más la crisis. A principios de año, bueno, a principios del confinamiento, más o menos el consenso entre los economistas estaba en que podríamos caer un 5, un 6, hasta un 7%. Claramente en el primer trimestre del año ya hemos caído más de un 5, con apenas 2 semanas de confinamiento de 13 semanas en total de este trimestre. Por tanto, la crisis está siendo mucho más intensa, mucho más severa de lo que se pensaba en un principio. Con lo cual, como el segundo trimestre va a ser brutal, vamos a caer más de un 20% en tasa intertrimestral, pues como esto va a ser tan brutal, es dudoso que a finales de año hayamos únicamente caído en el conjunto del año un 9%. Yo creo que estaremos en caídas de más de 2 dígitos. Pero, insisto, lo preocupante a corto plazo no es tanto esto. Lo preocupante es que la etapa de recuperación después de esto va a ser extremadamente lenta como consecuencia de las malas políticas gubernamentales que fueron predicadas ya antes de esta crisis, porque eran malas entonces, son letales ahora, pero que además se siguen reivindicando desde Podemos, por ejemplo, pidiendo impuestos especiales, extraordinarios por el COVID-19, nuevas regulaciones, ¿no? Y prohibir el despido de trabajadores. Todo esto va a conformar un marco económico terrible para una recuperación sana. Mucha gente que cree que su empresa va a aplicar un ERTE, que ya se lo han comunicado extraoficialmente, y que están viendo esos titulares donde el gobierno no va a pagar esos ERTEs. ¿Qué les recomiendas? ¿Qué mensaje les trasladas? Bueno, un mensaje poco tranquilizador. Es decir, la economía española sí o sí va a sufrir unas pérdidas monstruosas. Es decir, ayer creo que era la ministra de Trabajo, en una entrevista decía algo así como que la gente, los ciudadanos tienen derecho a escoger cómo quieren salir de esta crisis. Evidentemente todos querríamos salir de esta crisis sin ningún tipo de quebranto, sin ningún tipo de daño. Eso es imposible. Es decir, la economía española va a sufrir un empobrecimiento brutal. Como bien decías en un titular anterior, van a ser muy pocos los que consigan mantener su nivel de ingresos previo a la crisis, no digamos ya los que consigan incrementarlo mínimamente. Y por tanto, parte de los que van a estar más afectados por esta situación, claro, son o los trabajadores que se quedan en paro o los trabajadores que van a verse afectados por un ERTE, donde se les va a mantener con un salario de 700, 800 euros al mes mientras dure el ERTE. Posteriormente, cuando termine el ERTE, se los va a reincorporar durante 6 meses a la empresa si es que esa empresa ha sobrevivido. Pero una vez terminen los 6 meses, si la empresa se ha descapitalizado, sus puestos de trabajo también pueden peligrar. No hay muchos consejos para dar, es una situación muy trágica, pero creo que ellos tienen poco margen de maniobra en una economía que se está desplomando. Quien sí tiene más margen de maniobra es el gobierno, no desde luego para conseguir que esto no suceda, esto ya es tarde y va a suceder, pero sí desde luego, como decía antes, para que esta situación no se enquiste y no se vuelva más duradera de lo que puede ser. Y las medidas que está tomando este gobierno a lo que nos llevan es a ir hacia una sociedad con menos oportunidades, con menos dinamismo, con menos capacidad individual para salir adelante por tus propios medios y con mucha más dependencia de los poderes públicos, con mucha más dependencia de las transferencias de renta que hagan los poderes públicos, ya sea vía ERTE o posteriormente con ingresos mínimos vitales.